Bueno, una de las primeras preguntas es, en una reunión internacional de riego, ¿qué llevó a cada una de las empresas primero a inclinarse a la incorporación de riego a los sistemas y cómo llegaron al goteo enterrado particularmente? Primero hicimos la perforación y queríamos hacer un pivot. Tuvimos 5 años parados sin invertirlo y cuando llegó la hora de decir, bueno, ponemos el dinero, un amigo de mi papá que es ingeniero agrónomo nos sugirió por esta tecnología de goteo. Estuvimos investigando, vimos varias empresas que los instalaban y nos pareció mejor el goteo que la aspersión. No tenemos experiencia con la aspersión en realidad, por una cuestión de ventaja de utilización del agua, de todo su... se aprovecha casi al 100%. Bien. Y de paso, segunda pregunta, para después lo repito a los otros, ¿qué instalaron en esto que mostró Ignacio de distanciamiento entre lateral? Instalamos, bueno, en el TAFIM, a 1 metro de distanciamiento cada manguera, con picos de 0,6 litros hora. Gracias. Disculpame, ¿qué tipo de suelo tenés? Franco arenoso. Ahí después abrimos a preguntas, está muy buena la intervención. Bueno, nosotros somos una empresa que conseguimos que si tenemos agua en el suelo, en el campo, la tratamos de aprovechar. Creemos que el riego es fundamental para todo el sistema productivo nuestro. Originalmente tenemos pivot y seguimos agregando pivot, pero bueno, llegó el momento, primero por un poco el dibujo de un campo no podíamos poner un pivot, y después porque queríamos incursionar un poco en esta tecnología del riego por goteo. Creíamos o confiábamos en la eficiencia de esta del 95%, 100% de que se habla, que es real. Y bueno, después de ir al INTA, de venir al INTA, acá a Manfredi, ir a ver otros productores, nos convencimos y empezamos instalando las primeras 180 hectáreas y bueno, después seguimos con otras 150 y hoy hemos llegado al número de 600. No quita que no instalemos pivot en otros lados también. Así bueno, eso es. Y Y el tema de distanciamiento, nosotros tenemos laterales así a 1 metro, 1,05 metros con caudal de 1 litro en el caso de Riulis. Y bueno, esa parte como que no la decidimos nosotros, fue más lo que nos ofrecieron las empresas y no, estamos contentos. Y para sumar a la pregunta, ¿qué tipo de suelo tienen en ese campo? También franco arenoso es. Bien. Tenemos un nuevo integrante del panel que te pido te presentes y más o menos... Buenas tardes a todos, soy Santiago Cornavaca, soy asesor del CREA Jesús María. Un CREA que está en la zona de Jesús María, Colonia Carolla, Colonia Tirolesa y también en Santa Rosa Río Primero. Tiene más o menos 15.000 hectáreas de riego, 15.000 hectáreas, 5.000 son de riego con pivot y hay de esas 5.000 más o menos son 900 de riego subterráneo. Está la empresa de San Patricio de Manuel y otra empresa de la zona de Colonia Carolla. Bien, y ahí como son muchas, tienen distinta variedad entre laterales, emisores y demás, me imagino. No te sé decir exactamente el distanciamiento, pero es una de las empresas, la de Colonia Carolla, está a 80 centímetros y la de Manuel a 1 metro. Bien. No hay más de eso. Perfecto. Después vamos intercambiando preguntas. El tema era empezar con algunos disparadores. La segunda tanda de preguntas es el tiempo que llevan el sistema incorporado y, como mostró Ignacio, cuál han sido la productividad respecto al secano, si han tenido alguna diferencia o no. Nosotros empezamos a regar a partir del 2017. El primer cultivo que hicimos fue maíz. Ese año tuvimos una diferencia grande, fue un año seco. En secano sacamos 6 toneladas de maíz en secano y en riego sacamos 3,5 en promedio. Y fue un salto grande de diferencia de rendimiento, ya que en el secano llegamos a cubrir los gastos apenas y en el riego tuvimos ganancias. Nosotros lo tenemos desde el 2018, el riego por goteo. La diferencia de rinde es notable. Años
hemos tenido los últimos años, por ahí nos ha tocado un poco seco y hemos sacado rindes de 50 quintales de maíz, cruzando la calle con las mangueras, 150, 155. Te permite el doble cultivo de trigo, que nosotros no hacemos trigo en secano, y con los riegos, tanto pivot y manguera, apuntas a trigos de 65, 70, que si le das el agua y le das el fertilizante lo logras. En soja no logras tanta diferencia. Lo máximo que hemos logrado ha sido 55 quintales. Pero bueno, que es trigo y maíz, es impresionante la diferencia. Para aportar, creo que la diferencia en los cultivos de invierno, como veíamos, es notable. El subterráneo tiene por ahí la limitante de la humedad superficial, que no todos los años se puede sembrar, depende de la zona. Otoño es muy seco, por ahí falta la humedad superficial arriba. Vos, Manu, te quedaste un año sin poder sembrar. Después sí, a nivel de rendimiento, diferencia, es impresionante la diferencia. Y en los maíces, también maíz muy temprano puede llegar a tener alguna limitación en el subterráneo para su humedad superficial. Después, lo que vemos nosotros a nivel de la zona nuestra, el foco está en el cultivo de invierno, que es gran parte de la razón que explica el proyecto de inversión. En la zona de Jesús María se hace mucho garbanzo, y la rotación garbanzo-maíz de segunda, en esos dos cultivos se explica gran parte del diferencial. El trigo también, y en el maíz de primera también veo que a nivel de soja por ahí es el cultivo que menor respuesta estamos teniendo, Dale. Por ahí, disculpa, yo quería también comentar que cuando uno tiene estos sistemas de riego y uno apunta a 150, 160 quintales de maíz, que son logrables, pero uno ya tiene que empezar a trabajar mucho más fino en lo que es el cultivo, ya sea la elección del híbrido, la siembra, la calidad de siembra, la fertilización, el momento de fertilización. Bueno, hay un paquete tecnológico que uno, quizás un paquete tecnológico de 100 quintales se pasa digamos, se disimula, pero cuando ya estás en esos niveles, cuando erras en la densidad de siembra, cuando la calidad de la siembra no es buena, te pasa factura, digamos. Bien, parte de la próxima pregunta, y ya te venimos para acá, es cuál es la estrategia de fertilización bajo este sistema y lo sucesivo para todos. Y después, Ignacio, ahí ya como una resumen de la experiencia desde el año 2012 nuestra. Bien, la estrategia de fertilización nuestra hacemos análisis de suelo, se lo mandamos al laboratorio de humus y ellos nos devuelven lo que hay que fertilizar. Hoy estamos con fósforo a la siembra o algún arrancador y después lo hacemos con guano o Solmix a través de las mangueras. Las mangueras con este sistema te permite hacerlo en 2, 3 veces. Quizás si uno se fuera más veces es como más arriesgado por si se te llega a romper el equipo. Nosotros concentramos en 3 veces, 50% al principio y después un 30 y un 20. Lo estamos aprendiendo y estamos por ahí estudiando con el CREA. Nos hemos hecho asesorar por algunas personas y bueno, estamos en proceso de investigar, pero básicamente fósforo y nitrógeno lo que ponemos. Bueno, nosotros también hacemos análisis de suelo. En base a los resultados tenemos un ingeniero agrónomo que nos asesora, y en base a lo que él nos asesora hacemos el plan de siembra con arrancador y algo de urea a la siembra, y después le incorporamos guano o Solmix dependiendo del año, para completar la necesidad de nitrógeno. Más que nada, siempre el punto más importante a esas gramíneas es incorporar el nitrógeno. Perdona, ¿en cuántas aplicaciones la hacen? Bueno, nosotros hicimos nuestro riego tiene 6 operaciones y hacemos evaluaciones, y en el maíz llegamos a ponerlo casi al 100% de nitrógeno, lo ponemos en B6. Bien. O sea, le ponemos una parte en siembra y después cuando llega a B6 le ponemos todo lo que compramos de guano. Vimos haciendo en otras operaciones alternado, o sea,
en B3 hasta T2 o así, y no vimos diferencia. O sea, ¿para qué arriesgarse a diversificarlo si en B6 ya sabes que lo va a aprovechar el 100%? Bien. Bueno, yo quería remarcar algo también con respecto a la humedad de siembra. Es cierto, es un sistema que tiene esa desventaja, que es difícil hacer germinar un cultivo, pero todo depende de la profundidad de distancia, la profundidad que esté enterrada, que es más o menos 25, 30, 35 centímetros. Nosotros hicimos un año un ensayo para ver si podíamos germinar un cultivo, y recién instalado el equipo, ¿no? O sea que se le había pasado un subsalador, por tanto la capilaridad del suelo no estaba totalmente recuperada, pero sí pudimos, en este suelo la textura es muy importante también porque hace que el agua suba por capilaridad. Tanto a los 80 como a 1 metro pudimos germinar, estaba totalmente seco el suelo, y con 1,60 m no pudimos germinar la planta en la línea, pero en la entrelínea no la pudimos germinar. Eso fue, obviamente habría que probar ahora que ya está la capilaridad recuperada para ver si se puede. Pero con esas distancias de 1,60 ni 2 metros ni hablemos, es muy complicado hacer germinar. O sea, dependemos sí o sí de la ocurrencia de las precipitaciones, y más importantes en el cultivo de maíz, que queremos que los mayores rendimientos se obtienen en fecha siempre temprana, en final de septiembre, principio de octubre. Y bueno, ahí hubo una campaña, 2 campañas que no pudimos sembrarlo y tuvimos que hacer un maíz. O sea, no nos arriesgamos, ¿no? Porque son módulos de 6 hectáreas y obviamente no es barato el sembrar el maíz, entonces no arriesgamos y bueno, nos fuimos a un maíz tardío. Y en cuanto a la fertilización, hay mucho que trabajar todavía. Es una de las líneas, y no lo mencioné, pero una línea de que tenemos que seguir trabajando. Nosotros también tratamos de separar la dosis en 2 o 3 aplicaciones. Siempre tratamos de dar un riego antes para que se moje bien el bulbo, y eso logremos que el nitrógeno se desparrame más. O sea, hacemos un riego de 5 o 6 horas, depende, y después aplicamos el fertilizante, y una vez aplicado completamos esa lámina de 40 o 50 milímetros con agua sola. Para eso, tratar de aumentar, desparramar más hacia la entrelínea el nitrógeno. Pero está claramente, que yo lo hemos medido un año, que la cantidad de nitrógeno que llega a la entrelínea en el 1,60 m casi es nula, ¿no? Obviamente el cultivo la absorbe porque las raíces llegan a más ancha, digamos, pero en el suelo no las pudimos medir. Respuesta más corta, Nacho. Para el próximo. Una pregunta que puede ser no estamos aplicando, pero cuando junto con el consorcio iniciamos lo que fue el monitoreo de las empresas que hacían riego, la pregunta base era si hacía balance hídrico o no. Sí o no había que especificar mucho. Esto estamos hablando de los años 98. El 99% regaba a ojo y el 1% tenía alguna metodología. Pregunta, si no hacen no hay problema, pero si no, ¿cómo se están manejando para definir los momentos de riego? Bueno, nosotros adquirimos una aplicación que se instala en el celular, que es EcoDrip, que los chicos vienen, te miden la humedad, el agua útil que tenés en el suelo en el momento de la siembra, y en base a eso, bueno, hace todo un algoritmo a través del clima, y vos lo único dato que le tenés que introducir son las lluvias, las precipitaciones y los riegos que realizás, y te hace un balance de necesidad de la planta y el agua útil que va teniendo el suelo. Cada tanto los chicos van a hacer un testeo en persona y ven que eso esté correspondiente a la aplicación, y la verdad que a partir de ahí no tuvimos nunca problemas. Bien. Bueno, en nuestro caso estamos como muy jugados con el caudal y el requerimiento del cultivo. Entonces, para lograr lo que estimamos o presupuestamos, si nosotros hablamos sobre todo en un cultivo de invierno, 400 milímetros, 450 milímetros para un trigo,
prácticamente no llegamos tratamos de no parar los equipos. Si te pasas de agua queda en el perfil para el otro cultivo. Así que bueno, nosotros sí tomamos agua útil al inicio, también tomamos agua útil al final, pero dado que no tenemos más superficie por ahí que el caudal nos permite, estamos regando constantemente. Trabajan con presupuestos de riego, digamos, tantos milímetros por ciclo y lo van distribuyendo. Bien. Bien. Santiago. Sí, a nivel de las empresas del grupo hay distintos métodos. En general tratamos de tomar un balance general del cultivo. Por ejemplo, los 10 kilos por milímetro, 10 kilos por milímetro, entonces para un trigo de 6.000 kilos son 600 milímetros, agua inicial y el resto entre lluvia y riego. Después se va chequeando normalmente a barreno. Y bueno, está el balance hídrico, el viejo balance hídrico del INTA que se usa, y en algunas empresas han contratado Quilimo que lo van llevando al balance con ellos. Usted, Ignacio, respuesta corta. Bueno, en nuestro caso, que le expliqué, nosotros hacemos una gravimetría inicial, llevamos un balance, sacamos las estaciones meteorológicas, los datos, calculamos la ETC, y cuando llega a un umbral de riego que aproximadamente del 50%, que pero va cambiando, aplicamos los riegos, y cuando aplicamos los riegos damos esas láminas de aproximadamente de 40 centímetros para lograr un mejor bulbo. Y obviamente siempre hacemos chequeos para corregir el balance, y un chequeo fundamental es antes del periodo crítico, ¿no? Ir a hacer una gravimetría del campo y ahí volver a calibrar o ajustar el balance para asegurarnos un buen contenido de agua en el momento donde el cultivo está definiendo el número de grano. Bien, y yo completando y un poco repitiendo lo que decía Pablo Mercury recién, de dejar de trabajar con los promedios y empezar a trabajar con cosas más puntuales. No sé si se habrán percatado, sobre todo en los últimos ensayos que mostró Ignacio, hay años donde cultivo se riega 60 milímetros y otros 300, ¿no? La importancia de tener el balance, donde en definitiva lo que nosotros ponemos a disposición es el agua para las plantas, independiente de potenciando la planta, pero hay veces que a lo mejor si el año acompaña con 60 milímetros se logran los mismos rendimientos que con los 370 milímetros. Habían levantado la mano por ahí. La pregunta es con qué caudales trabajan. En nuestro caso tenemos una bomba que saca 270 metros cúbicos, la tenemos restringida porque podríamos llegar a regar 140 hectáreas. Tenemos instalada 110, entonces estamos regando con 220 metros cúbicos, con 4 kilos de presión en boca de filo. Nosotros tenemos un pozo más chico de 180 hectáreas, de 180 metros cúbicos hora. En tu caso hay millones de... Sí, ¿Alguna otra pregunta? Si no vuelvo... Allá, sí. No, en realidad el costo es lo mismo. La bomba es la misma, de 150 HP en nuestro caso. Después, y hoy lo que estamos midiendo es más o menos entre 60 y 70 centavos de dólar. Y después, bueno, ahí está en uno de decir la eficiencia de 1 milímetro, el riego por goteo es el 100% o el 90%, y en el otro caso más o menos el 70 o 80%, dependiendo de la época del año. Bueno, ahí estaría en vos cómo lo asignás, pero el costo de la factura de luz es la misma. ¿No? Sí, ahora... pero eso depende... Sí, eso es perdón, así repito la pregunta fuerte. Primero querés contestarlo del milímetro, si lo tenés, si no, no importa. Pero es que yo no tengo comparación con pivot. Claro. Ese es el tema. Sí. No te podría comparar. Sí, y otro agregado, por lo menos en Córdoba, salvo los que están provistos por EPEC, la energía provincial, que más o menos la tarifa es parecida, el resto son cooperativas, donde prácticamente es una negociación con cada cooperativa. Y los precios varían muchísimo de las distintas cooperativas, pero en términos generales se viene repitiendo desde que iniciamos el riego, es entre 60 y 70 centavos. Vamos a ver ahora que salió el subsidio en cuánto queda la energía.
Y cuando es con combustible, estábamos hablando más o menos el costo de un litro de gasoil, unos 200 y pico de pesos, cuando es con generación 60 centavos el dólar. de dólar, sí, de dólar, sí. No, porque no puedo hablar del peso. Pues. Está bien. Y la pregunta ahora es el costo de inversión aproximado de cada proyecto, groseramente. Bueno, no, nosotros gastamos aproximadamente $4.000 por hectárea, con todo instalado, con lo que es filtrado. Ya va en mano. O sea, no. Bien. Pero eso depende mucho, por lo que, a ver, toco de oído, depende mucho del tipo de campo que tenés, el tipo de suelo, qué tipo de manguera vas a usar, si la vas a poner a 80, a 1 metro, a 1,20. Obviamente que mientras más distanciada va a tener menos material, más barato. ¿No? Eso depende de la necesidad de cada campo. Perdón, y depende también la forma del campo, si es cuadrado y puedes tirar las mangueras más lejos, si te abarata. Nosotros el primer equipo creo estuvo en 3.300. Después hubo un salto de evaluación y bajó un poco el equipo porque la mano de obra era en peso, la instalación, y los últimos que hemos cotizado están como en $4.000 más o menos. Bien. Uno asocia siempre, por lo menos, asocia el riego por goteo a la escasez de provisión de agua. Y veo que en los dos casos que tomamos tienen agua para aumentar pivotes solamente, pero han decidido hacer la inversión del goteo. Y por una cuestión de aprovechamiento del agua, la aprovechas mucho más. No tenés evaporación, no tenés deriva por viento. En épocas de viento en agosto, de viento fuerte que hay en esta zona, nosotros tenemos la ventaja de que podemos estar regando y los pibos tienen que estar parados porque si no se voltean. Bueno, nosotros vimos muchas ventajas en ese sentido. Y el aprovechamiento del agua y también energético, ¿no? Una pregunta a los tres o a los dos, porque les toca más la experiencia personal. Si tuvieran que hacer en el proceso de quiero poner equipo de riego hasta que se instaló, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué sugieren? Nosotros no tuvimos grandes inconvenientes, fue muy simple. Nosotros decidimos poner el riego, en junio empezamos las obras y en septiembre estábamos sembrando el maíz, ya regándolo. En ese año. Vuelvo a repetir, depende del campo. Hay campos que cuando lo desmontan tenés problemas con raíces y bueno, es más lento la instalación o si te tosca. Nosotros no tuvimos problemas porque es un campo quizá viene trabajándose hace años con siembra directa y rotación de cultivo. La tierra se ve que fue más dócil que en otros lados, no tuvimos problemas. Bien. Sí, nosotros, a ver, hoy por hoy está todo muy lerdo el tema de, no solo el equipo, sino lo que es hacer pozos. Los poceros están muy complicados. Tenés que pensar que si hoy tomamos una decisión, quizás en un año esté funcionando el equipo. No hay provisión de caños, no hay los transformadores para la línea de luz, las bombas, está todo bastante demorado. Una vez que tenés todo eso, nosotros sí tuvimos que pasar un paratil para poner las mangueras, estaba muy duro el suelo. Y una vez instalado el equipo, sí, como recomendación nuestra, el primer año le pasamos una rastra así nomás y bueno, después la sembradora lo va a enderezar y no. Hoy el último equipo que instalamos hicimos una buena labranza y para tratar de dejarlo bien para siempre, digamos. Y en los primeros que instalamos no quedó parejo el lote y no estaba bueno eso. Bueno, nosotros también tuvimos el problema ese, el primer cultivo, cuando fuimos a cosechar, pobre el cosechador, más que nada el acarreador, iba saltando bastante. Porque encima habíamos sembrado perpendicular de cómo iban las mangueras. Pero estaba hablando hoy, bueno, con todos los expositores, en donde están, antes de enterrar la manguera, hacen una movida de suelo, cosa que sea más, cuando entra la máquina para enterrar la manguera, no rompan tanto la estructura, y que haya donde va la manguera rompa y donde no quede tan duro. ¿Se escucha? Sí, que quede tan duro, entonces no genera tantas las montañas esas. Pero nosotros también tuvimos que pasar una doble acción, después de la primera campaña pasamos una doble acción para emparejar un poco. Ya ahora es un billar. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no,
primero agradecerles haberse ofrecido a estar acá al frente de toda la audiencia. Agradecerles a todos haber estado desde las 8:30, casi 8 horas, si bien los cálculos, sí, 16, 8 horas. Desde la organización, creo que hablo en nombre de todos, estamos muy agradecidos a muchas de las empresas que están acá presentes, los otros todavía están en el stand, por el acompañamiento. Como dije ayer, se jugaron todo en la puesta a punto de los stands. Realmente fue el comentario de los que me he tomado el trabajo de conversar con muchos y resaltaron eso, el esfuerzo y lo lindo que están los stands, lo lindo que quedó la exposición. Y creo que, no sé si porque hubo un intervalo de casi 4 años y conociendo el riego me he quedado más que satisfecho con las presentaciones que hubo, la de los otros, no las nuestras, ¿no? Agradecerle a todos los disertantes porque muy buenas presentaciones, excelente. Y bueno, nos da, en el caso nuestro, impulso a seguir insistiendo con esto, seguir transfiriendo lo que vamos generando, seguir vinculándonos. Hemos hablado con varios en que solos no podemos hacer las cosas, que tienen que ser asociados. Lo dijimos, lo dijo Pazman esta mañana, organizaciones públicas haciendo lo mismo, multiplicando los recursos, porque en realidad dividimos en vez de sumar. Y bueno, con esto daríamos por cerrado en la 7ª reunión internacional lo que es la parte de capacitación técnica. Mañana tenemos un mediodía donde vamos a tratar de mostrarles ya a campo lo que estamos haciendo, con más activa participación de las empresas que han sido protagonistas sobre todo en la colaboración económica, porque muchas de las cosas son donadas y otras puestas a precio de costo, para que nosotros podamos generar información y ofrecerle a todos ustedes esto. Y bueno, solo queda pasar una etapa más divertida. El Nacho se va a poner la peluca de rockero ahora, y acá al frente de los stands va a haber un after hour para tomar una cervecita y distendernos y bueno, dar por cerrado esta 7ª reunión internacional y seguirles por riego mañana en el último ratito. Muchísimas gracias.